la autoridad se conquista poco a poco, en ningún caso se empuja, porque esa es la realidad. A todos nos llega un mensaje cuando conecta. No debería valorarse como exitoso si no tiene la dosis adecuada. Yo he pasado del por qué al para qué en casi todas las situaciones de mi vida. Si no hay problemas en tu equipo, no es que no haya problemas, es que no te estás enterando de ellos. Esta frase es, para mí es la frase de las frases, que es: Bueno, muy buenas a todos y a todas. Uno de los primeros capítulos. Tengo el placer de estar con Fernando de nuevo y hoy tenemos un invitado muy especial como es Jesús Rivilla. ¿Qué tal, Jesús, en primer lugar? Muy bien, genial. Estoy fantásticamente bien porque estoy acompañado de vosotros y sé que vamos a tener una conversación genial. Estamos en el INEF de Madrid, que bueno, al final es uno de los lugares donde nació parte de nuestro balonmano y un sitio especial para ti, imagino, que bueno, creo que es un lugar donde vives habitualmente y donde tratas de enseñar a los que vienen por detrás, ¿no? A esto le llamamos la casa. Los que somos de aquí, incluso parte de los alumnos, decimos, venimos a la casa. O sea, la sentimos como la casa, yo la siento como tal. Este es un lugar emblemático. Espero que un poco de ese pozo llegue a la gente que nos está escuchando. ¿Qué ha pasado por aquí del balonmano a nivel nacional? Por presentar un poco el sitio. Estamos en el aula magna del INEF de Madrid. ¿Qué ha pasado por este lugar de nuestro balonmano? Pues muchos grandes de la historia han pasado por aquí. De hecho, hace del orden de unos 10 años, quizá un poco menos, hubo un acto muy simbólico en el que precisamente creo que Gonzalo estuvo, que venía toda la gente que había hecho la maestría, lo que ahora es la especialización, las aplicaciones deportivas en balonmano. Antes le llamábamos las maestrías, y vinieron todos aquellos alumnos que habían hecho la maestría a lo largo de la historia. Y claro, había verdaderas personas ilustres de nuestro balonmano: Juan de Dios Román, Juan Antón, Jordi Álvaro, Manolo Laguna, Alberto Suárez. Es que había una cantidad de personas de ayer, de anteayer y también de hoy. Y era fabuloso la mezcla que se vivió aquí. Además, yo tuve la oportunidad de hablar de preparación física, de los mitos falsos, de los mitos de hace 20 años, 10 años, y de la revolución que ha habido, basada especialmente en la evidencia científica en los últimos 10 años en preparación física, y se montó un pequeño debate especialmente interesante porque había mucha historia dentro de este centro. Me acuerdo, por ejemplo, Jorge Dueñas también estuvo en este foro. Al final es un lugar donde, bueno, un gran sitio para poner esta primera piedra de nuestro podcast, y sobre todo, bueno, pues un sitio que vamos a tratar de que este podcast sea crear valor para todos aquellos aficionados al balonmano, entrenadores, jugadores o meros gente que se pase por nuestro deporte, y a ver si logramos que se quede, ¿no? Que creo que es un buen fin. Correcto. Y bueno, hemos empezado aquí dando por hecho que todo el mundo, por supuesto, conoce a Jesús. Es una persona muy conocida dentro del balonmano en España. Pero imagínate que por lo que sea viene ahora aquí alguien que no te conoce. Viene mi madre, viene mi abuela. ¿Quién es Jesús Rivilla? ¿Cómo te presentas? Jesús Rivilla es un loco enamorado del ámbito del ejercicio, del ámbito del entrenamiento. De hecho, de las pocas cosas que yo digo en las que he sido precoz ha sido en el ámbito del entrenamiento. A mí me gustaba entrenar, y ya cuando veía de niño películas relativas al deporte, me acuerdo las simbólicas de aquella época, Karate Kid, que se ha vuelto a poner de moda, o Rocky. Todas estas películas, yo ya me fijaba en la figura del entrenador. Claro que me gustaba practicar deporte, y yo he sido deportista y espero no dejar de serlo nunca, y mi deporte era el balonmano desde muy 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 joven. Aunque practicaba otros, el balonmano me tenía verdaderamente enganchado, y creo que además la figura de los entrenadores fue muy importante para mí en Puerto Llano, en Calderón de la Barca, como desde el colegio se me transmitió el amor por un deporte que para mí lo tenía todo. Tenía dinamismo, tenía contacto, tenía colaboración,
tenía un punto de extra de esfuerzo y de que esa implicación se reflejara en el marcador. Lo veía además mucho más justo que otros deportes de equipo, en el sentido en el que si juegas bien y te implicas y te comprometes, las posibilidades de que ganes son mayores. Pero insisto, más allá de mis propios entrenamientos como deportista, yo siempre veía con mucha admiración al Mickey que entrenaba a Rocky y que le daba esas frases en el momento adecuado, justas, para que se esforzara un extra, que creía en él. Pues básicamente ese soy yo, un enamorado del entrenamiento y de las posibilidades que ofrece al mundo de sentirse mejor a nivel integral, no solo a nivel corporal, sino que sostengo que el entrenamiento te empodera. El entrenamiento te hace ser mejor persona si eres capaz de exprimirlo a tope. No solo te lleva a mejoras físicas, sino que te lleva a mejoras en perseverancia, en determinación, en esfuerzo, en hábitos. Y todas esas mejoras las puedes arrastrar a cualquier ámbito de la vida, y el balonmano es un deporte perfecto para poder aplicarlas. ¿Y en qué momento pasa a ser ese Jesús Rivilla aficionado al deporte, al ejercicio, a convertirlo en comenzar a querer que sea una profesión para ti? En el momento en el que conozco a un profesor de educación física que me transmite que esta es probablemente la profesión más maravillosa que existe. Y además lo transmite con tal vehemencia que es capaz de convencer a mis padres. Mis padres ya sabían que yo era un enamorado del entrenamiento, pero mis notas eran buenas, y en aquel entonces, ahora ya no tanto, pero en aquel entonces quien tenía notas buenas iba a ingenierías o carreras similares a esas. Y yo estaba intentando convencer a mis padres de que lo mío no era aquello, sino esta carrera a la que todos llamábamos el INEF, y que quería hacerla. Y hay un entrenador, Ramón Acevedo, allí en Puerto Llano, que es un comunicador brutal en aquel tiempo, que les transmite la importancia que tenía nuestra profesión para la mejora de la sociedad. Y además en ese momento fue visionario, porque dijo algo que se ha convertido en absoluta realidad, que es: esta profesión va a ir para arriba porque el mundo va a necesitar cada vez más la actividad y la educación física. Y yo sostengo que además eso se va a acrecentar. Y los convenció por completo. Mis padres terminaron de decir: venga, que el chaval haga su vocación realidad. Y aquello que yo ya tenía en cabeza desde los 10-11 años, pues terminó siendo mi forma de vida. Qué bueno. ¿Y cómo das ese paso? Porque una vez que empiezas en el balonmano hay una trayectoria. Antes veníamos hablando y queríamos que nos contaras un poquito también cómo ha evolucionado la figura de la preparación física, porque cuando tú empiezas con ello hay una concepción de la preparación física muy clara, cada vez va evolucionando. A día de hoy seguro que es algo muy distinto a cuando empezaste tú. Y sí que queríamos saber un poco, pues, a medida que vas avanzando y a medida que vas trabajando en diferentes equipos, clubes, y a medida que van pasando las temporadas, ¿cómo evoluciona Jesús Rivilla? ¿Cómo va cambiando con el tiempo? Pues ha evolucionado radicalmente. Ha sido un absoluto tsunami. Cuando yo miro los cuadernos que utilizaba en el año 2000, 2001, 2002, fíjate que discutía hace relativamente poco con Manolo Cadenas, porque me decía: yo creo que no ha cambiado tanto, Jesús, tú lo exageras. Yo le decía que no, Manolo, que yo miro mis cuadernos y de aquel cuaderno no sobreviviría ni el 2 o el 3%. Lo esencial, que es quizá con lo que estoy completamente de acuerdo con Manolo, lo esencial no va a cambiar jamás. O sea, lo esencial es la implicación y el compromiso del deportista. Que tengamos que cuidar eso no va a cambiar jamás. Lo esencial es que persevere en sus metas, que se esfuerce, que te atienda mientras le estés hablando. Todo eso va a permanecer perenne, y si habláramos dentro de 20 años también estaría ahí. Pero fijaos, 3 elementos tan claros ahora como son los estiramientos o la movilidad, tal y como la concebimos hoy, a cómo la concebíamos hace 10, 15, 20 años, ha tenido un cambio tan radical que ahora prácticamente nadie se plantea realizar
movimientos o los típicos estiramientos que hacíamos antes. Otro ejemplo, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. El entrenamiento de fuerza trabajando con repeticiones de calidad, lejos del fallo, gestionando la fatiga. Esto no se parece absolutamente en nada a cómo trabajábamos la fuerza hace 10, 15, 20 años. Un tercer ejemplo respecto a la resistencia. Es verdad que hace 20 años hablábamos del entrenamiento interválico, pero saber gestionar, como sabemos gestionar ahora, las diferentes variables del HIIT, del entrenamiento de alta intensidad por intervalos, qué tipo de HIIT escojo en función del momento de la temporada, el objetivo que persiga, a qué intensidad lo hago, con cuánta pausa, cuál es el ratio trabajo-descanso y qué efectos va a tener a nivel fisiológico y a nivel de adaptaciones para el partido. Es que todo esto ha tenido un cambio tan radical que ahora mismo lo que debería importar a un preparador físico no es tanto lo que estudie en un momento determinado, sino si sigue estudiando, porque además va a tal velocidad que creo que dentro de 10 años estaremos hablando de todavía otra vuelta de tuerca de la preparación física. Un poco antes comentabas que en su momento, cuando ese profesor que a ti te lleva a despertar la vocación, la comunicación con tus padres y contigo fue clave para dar el siguiente paso, ¿no? Como para convertirlo en tu profesión. A día de hoy, ¿qué importancia le das a ese factor comunicativo para no solo despertar vocación, sino también despertar pasión, despertar ese esfuerzo que hace falta en el jugador? Diría que máxima, fíjate lo que te digo. Y de hecho, si yo pudiera ver al Jesús de 20 años que empezaba ya a entrenar equipos, cuando yo empecé a entrenar en tercero de carrera, mientras que estaba aquí, empecé ya a entrenar equipos, a entrenar en un gimnasio, etcétera. Pues a ese Jesús, si tuviera oportunidad de verle, creo que reaccionó tarde. Yo le pegaría un zarandeo, le pegaría un par de hostias. Hablando mal, le diría, ¡ey, reacciona rápido! Porque aquel Jesús estaba ensimismado en el conocimiento puro del libro, en las asignaturas que sacaba, en las notas que iban evolucionando, en el título que iba a sacar o en el curso que hacía en determinada fecha. Aquel Jesús, cuando no convencía, cuando no conseguía conectar con sus deportistas, cuando no conseguía transmitirles, porque además es que eso lo notas, si eres suficientemente humilde y honesto con lo que estás viendo, al otro lado te das cuenta cuando estás moviendo a la gente y cuando no la estás moviendo, cuando le estás enamorando con tu mensaje o cuando no. Cuando yo notaba claramente que esto no ocurría, les culpaba a ellos. Ellos tenían la culpa porque no sabían valorar a un buen profesional como yo era, no sabían valorar los conocimientos que yo tenía, porque tenían prejuicios contra mi juventud, porque yo no les hacía el entrenamiento favorito que ellos querían y en cambio les hacía el necesario y por eso se disgustaban conmigo. Todo el rato yo les señalaba y como dice el proverbio, cuando señalas al otro, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Pues hoy yo a ese Jesús le pegaría un zarandeo y le diría, hey, gran parte de la responsabilidad, si no toda, es tuya. Es tuya. Cuando tú no logras conectar, la mayor responsabilidad la tienes tú. Y puede ser que eso en parte no sea así, porque hay parte de la responsabilidad de que tu mensaje conecte que es del otro. Si vosotros ahora tenéis una buena predisposición conmigo, hay muchas más posibilidades de que mi mensaje os llegue que si vuestra predisposición es mala. Pero la pregunta clave es, ¿para qué me va a servir a mí darle vueltas a tus prejuicios? Es absolutamente inútil y me va a llevar a quitarle tiempo y energía a lo más importante, que es ¿qué puedo hacer yo para transmitir mejor este mensaje? Y si pongo mi atención en eso, la experiencia, cuando por fin empecé a reaccionar y a moverme hacia adelante, mi experiencia me ha demostrado que dedicarle tiempo a esa capacidad de transmitir es el tiempo probablemente más rentable. Uno no sabe cuál es su máximo potencial hasta que no logra unir el conocimiento
con la capacidad de transmitir ese conocimiento. Hasta que no logres eso, no vas a saber cuál es tu impacto real en el mundo. Porque puede ser que tengas parte del conocimiento, un 50%, un 60%, un 70%, un 80%. Yo a veces veo alumnos que hay un 10% de su potencial que están enseñándole al mundo. Les falta un 90%. ¿Por qué? Porque no son capaces ni siquiera de encontrarse cómodos. Se sienten a veces impostores, se les nota que les da vergüenza hablar de la información que curiosamente dominan y que han sido capaces de plasmar en un papel, en ocasiones con matrícula de honor. Entonces mi mensaje es claro: dale importancia a la forma de transmitir la información, porque el conocimiento para mí es indispensable, condición sine qua non, pero en último término la capacidad que tienes de transmitir es lo que te va a marcar la diferencia, lo que va a hacer que tu mensaje llegue o no llegue. Y de nada sirve que te pelees con eso, porque esa es la realidad. A todos nos llega un mensaje cuando conecta con nuestras emociones, con nuestros anhelos, cuando te ves reflejado. Cuando yo sé que al jugador le hablo de su necesidad y de su porqué, y el jugador está pensando: es verdad, este es mi problema, quiero resolverlo, cuéntame más, sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Sin embargo, cuando me comunico desde mis películas y lo que a mí me importa y no tanto lo que a él le importa, es muy probable que mi mensaje no termine de llegar. Y la respuesta de la persona que lo está escuchando es muy diferente. La moraleja es: hay que invertir en esto. Como entrenadores, como profesionales del entrenamiento, no nos podemos permitir no invertir en la capacidad de transmitir la información. Creo, Jesús, también que esto se pueden sentir identificados muchas de las personas que nos escuchan, ya sean preparadores físicos o entrenadores. Hay un periodo entre que tú terminas o estás iniciando la carrera y luego das ese salto profesional, te consolidas en el mercado, en el que tú tienes muchos conocimientos y hay un punto, hay cierto clic en el que entiendes que esos conocimientos que en tu cabeza están muy asentados, las otras personas con las que tú tratas no los tienen. Entonces hay una brecha muchas veces muy grande entre lo que yo sé y yo sé que yo sé y lo que consigo transmitir a mis jugadores, a mis deportistas, y ahí es donde toda esa comunicación, esas habilidades comunicativas, es el puente, es el nexo entre que tu conocimiento que tienes, que has ido labrando y que has ido estudiando, consigas transmitirlo. Cuando hablamos de qué íbamos a poder hablar contigo, de qué temas, abordábamos pues preparación física, y yo creo que todos destacábamos la parte comunicativa. En cuanto a esas habilidades comunicativas, Jesús, ya no solo qué importancia, sino cómo las has desarrollado o por qué, cómo te diste cuenta tú de que eran tan importantes para ti. Formándome. El primer paso es tomar conciencia de lo que está pasando. El darte cuenta de que te falta llegar a tu máximo potencial. Justo el mensaje que tú acabas de dar. Sé que tengo el conocimiento, pero también sé que no estoy llegando con toda la contundencia, toda la inspiración, todo el impacto con el que podría llegar. Soy plenamente consciente de que hay una brecha entre mi conocimiento y lo que consigo transmitir. Primero, tomar conciencia de que tienes un problema. La primera parte para resolver un problema siempre es reconocerlo. Y a partir de aquí voy a buscar herramientas para lograr resolver ese problema. Y cuando empiezas a rascar, esta frase para mí es la frase de las frases, que es: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. En el momento en el que empiezas a buscar información, de repente esa información empieza a aparecer en tu vida. En forma de libros, por supuesto, pero también en forma de personas. De repente empiezas a evaluar por qué conecta Manolo Cadenas tan bien con sus mensajes en esos tiempos muertos, cuando hace referencias casi a discursos bélicos y habla del territorio hispano y esto es León y ¿por qué conecta? ¿Qué está pasando aquí? Y empiezas a analizar eso y haces el triaje con los libros que estás leyendo y dices: claro, es que está apelando a una necesidad humana de pertenencia, de unión, de lucha por algo común. Y cuando empiezas a unir lo práctico que ves en tu día a día con la teoría que empiezas a leer e intentas
Y esta es la parte que normalmente a casi todo el mundo se nos olvida y yo trato de tener muy presente. Y empiezas a preparar tus mensajes. Aquí es donde la rueda empieza a rodar. Es decir, necesitas de un lado formación, entre comillas, teórica, de otro lado que tu vista se convierta casi en un rayo láser de análisis de quién lo hace bien y por qué lo hace bien, por qué le funciona. Y en tercer lugar, no dediques todo el tiempo a preparar tu entrenamiento. Dedica una parte de esa preparación a cómo se lo puedo hacer llegar de la mejor manera posible. Hay cantidad de errores manifiestos que a poco que los pensamos nos parecen obvios. Pongo uno encima de la mesa. Cuando hablamos de la sesión que vamos a hacer, describimos la sesión como si fuera un menú. A nadie le resulta eso atractivo, a la mayoría de los jugadores les resulta incluso tedioso, aburrido, la mayoría están mirándose el reloj, hablando entre ellos y además, lo que es peor, resulta un tiempo en gran parte inútil porque terminas de explicar la sesión y cuando vas a empezarla alguien te hace la pregunta que te tira por tierra todo lo que has explicado, que es ¿cuál era la primera tarea, Jesús? Y tú dices, pero si me he pasado 10 minutos contándote el menú. Claro, en el momento en el que tú empiezas a preparar el mensaje, empiezas a darte cuenta de cuál sería el mensaje que yo como jugador compraría y me supondría una atracción a esta sesión y captaría mi atención y entonces empiezas a cuidar el inicio. Si lees autores vas a encontrarte con ideas, pero a poco que pienses tú incluso puedes llegar, casi por intuición, puedes llegar a eso. Puedes decir, oye, si yo hablo de un problema que tenemos como plantilla, como equipo, es probable que les capte la atención. Si yo empiezo diciendo, bueno, sabemos que tenemos un problema con los lanzamientos a distancia. Hoy, el foco central, una parte clave de la sesión, va a ir encaminada a resolver esto. Es muy probable que el grado de atención del jugador haya cambiado radicalmente a si tú le dices primero vamos a hacer este ejercicio. No. Si tú has lanzado la primera pregunta atacando un problema que quieres resolver, ya has cambiado la naturaleza, la atmósfera, que es que tenemos ese poder. Con la comunicación se tiene el poder de crear una atmósfera diferente, de energía, de buen rollo, de atracción, Y cuando tú sabes iniciar bien una sesión y explicar el problema que vas a solucionarle al jugador, las ganancias que va a obtener el jugador, no hablar de las ganancias teóricas ni de las que nos enseñan en la carrera. Tú tienes que aprender a traducir lo que te enseñan en la carrera al lenguaje que le va a impactar a tu deportista. A tu deportista igual no le importa demasiado el salto vertical. Pero si tú le dices que gracias a eso en el lanzamiento de suspensión va a ser capaz de superar al defensor que le está intentando bloquear el balón, ahí es probable que le estés atacando un dolor. Y es probable que si después de eso le dices y la mejor combinación para poder mejorar el salto en este momento, además adaptada a tu capacidad de coordinación, es esta. Primero trabajaremos más pesado, luego tal, luego ya le explicas un poco el menú, a sabiendas de que previamente ya le has captado la atención. Claro, además es que si esto lo haces bien, ocurre algo que podría llegar a ser incluso un poco injusto con el mundo, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú gestionas bien cómo transmites la información, la autoridad que generas en quien te está escuchando puede llegar a ser incluso mayor del conocimiento que tú tienes. Yo he tenido a veces la sensación, y os soy honesto, soy sincero, yo he tenido a veces la sensación de que había personas, un buen número de personas que me atribuían más conocimiento del que yo tengo. Y que de hecho le he tenido que decir, no, yo de esto no sé, yo de esto no tengo ni idea. Voy a buscar información, me resulta interesante que me lo preguntes, pero no lo sé. Me atribuyes esta competencia porque probablemente me has oído hablar con cierta soltura y seguridad de determinado tema, y entonces ya me atribuyes una autoridad y un conocimiento que ni siquiera tengo. Y esto es fundamental para un preparador físico, que tus jugadores crean en ti y digan, creo en su figura, creo en sus métodos, creo en su forma de trabajo, lo compro y tengo ganas de hacerlo. Eso es absolutamente fundamental.
mi yo pasado decía, no, esta gente tiene que venir creída de casa. Yo aquí lo que soy es un profesional, yo ya tengo mis credenciales. Y lo que hago es exponer el trabajo que se va a realizar. Y eso es un problema enorme. Te tienes que ganar la credibilidad que te da tu gente, diría que casi a diario. A nivel de comunicación, a lo largo de tu formación y de tu etapa como formador, ¿qué diferencias has notado entre el jugador de élite de alto rendimiento, el jugador de la selección española absoluta, y el chavalito que llega con 15 años al CAR o el alumno que llega en las diferentes etapas formativas del jugador o del alumno? ¿Qué diferencias, cómo crees que hay que tratar la comunicación? ¿Qué matices hay en cada etapa? Lo describes bien, son matices, no son diferencias enormes, pero los matices son importantes. El primer matiz importante es que el jugador de alto nivel, al menos en mi caso, va a creer en mí poco a poco. De inicio es más improbable que ya te pegue esa etiqueta de eres una gran autoridad. Por decirlo en palabras quizá más crudas, te va a poner durante un tiempo en barbecho, en duda, y va a decir, a ver qué tal. Y mi experiencia me ha enseñado a no tener prisa respecto a esto. La autoridad se conquista poco a poco, en ningún caso se empuja. Es como un anzuelo o pequeñas miguitas de pan que tú vas poniendo y en determinado momento el jugador dice, me has convencido y ya soy de los tuyos, ya creo en ti. No empujar a que el jugador te atribuya una gran autoridad si de inicio tiene recelo es un error porque es incluso contraproducente. Es decir, poner encima de la mesa de forma continuada cuál es tu currículum, cuáles son tus trofeos, cuáles los títulos que te respaldan, qué estudios tienes, hablar de ello constantemente, a mí me parece que es contraproducente. Me parece que no tiene sentido. Y por eso es importante que poco a poco te vayas ganando esa credibilidad del jugador. Respecto a las fases formativas, un jugador más amateur, creo que esto se hace de forma mucho más automática. Yo creo que en fases formativas el jugador tiende a ser más creyente prácticamente desde el inicio. Tú te curras bien una primera sesión, con una buena primera sesión, y es probable que ya haya gran parte de esa plantilla de jugadores de ese equipo que crea en ti. También es cierto que esto depende. He visto a entrenadores, especialmente entrenadores que vienen del alto nivel, conocidos, preparadores que ya tienen un largo historial deportivo, que el primer día ya tienen esa credibilidad por parte de los jugadores, ya tienen ese punto extra de confianza, de dime lo que me quieras decir, que yo creo en ello a tope. Pero en nuestro caso, en el caso de los preparadores físicos, creo que nos lo tenemos que ganar poco a poco y que no debería obsesionarnos, ganárnoslo muy rápido y ni siquiera de todos, porque siempre va a haber gente a la que no termines de cuadrarle, o por lo menos esa es mi experiencia. Creo que nuestra función es trabajar con los mejores conocimientos posibles transmitidos de la mejor manera posible. Y a partir de aquí, relájate. Yo esto me lo digo muchas veces a mí mismo porque además sé que cuando estoy relajado rindo mejor. Entonces, preocúpate de lo tuyo, preocúpate de tener un buen nivel de conocimiento y un buen nivel de preparación de los mensajes y relájate. La gente que crea en ti, perfecto. Aprovéchalo, coge esa ola, disfrútala, y la gente que no crea en ti, pues no pasa nada. Toda la paz del mundo. Bueno, Jesús, una de las partes fundamentales cuando hablé contigo en el primer contacto era hablar sobre las bases infravaloradas e infrautilizadas dentro de la comunicación. En primer lugar, ¿qué es, cuáles son y por qué son tan importantes para ti? Pues empecemos por el final, son claves
porque básicamente es lo que va a generar que tú puedas conectar con la persona con la que estás hablando y convencerle de que haga cualquier entrenamiento que tú le propongas con el mayor compromiso posible. No hay posibilidad de alcanzar los máximos resultados si tú no estás comprometido al 101%. De hecho, simplemente esta explicación ya cambia radicalmente el compromiso cuando hablas con un jugador honestamente de esto. Cuando tú le observas que tiene fallas de atención, de implicación, solo el hecho de que le menciones el compromiso marca los resultados, y si quieres los máximos resultados posibles necesitas implicarte al 100%, solo eso ya implica que lo vaya a llevar a cabo. A partir de aquí, ¿cuáles son las bases infrautilizadas, infravaloradas? Yo creo que podríamos empezar diciendo que de las cosas más infravaloradas, infrautilizadas es el inicio, el cuidar el inicio de una sesión. El desaprovechar el inicio es desaprovechar la oportunidad de tener un comienzo que aporte una atmósfera y una energía buena al entrenamiento. Desaprovechar probablemente la oportunidad más clara de generar autoridad con tu mensaje, porque tú dominas esa información, tú tienes ese conocimiento. Desaprovechar las posibilidades de encender una pequeña llamita de motivación por hacer aquello que tú propones. Cuando no cuidamos el inicio de una sesión, de alguna manera, o lo improvisamos, porque muchas veces lo que ocurre simplemente es que el inicio es lo único que no programas. Es muy curioso. Programamos de cabo a rabo, de la A a la Z, nuestra sesión, pero luego cómo entramos al grupo es algo que no cuidamos. Le vamos a proponer una cita célebre de un deportista clave que haya marcado la diferencia, le vamos a proponer una pregunta atrayente, le vamos a hablar de un problema grave que tenemos que solucionar. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a proponer un dato llamativo que le llame tanto la atención que diga quiero saber más información. ¿Qué vas a hacer en ese inicio? Pues normal, la respuesta habitualmente de los entrenadores es yo el inicio lo improviso. Imagínate, hay otra base completamente infravalorada, infrautilizada, que es las respuestas a las preguntas recurrentes y objeciones previsibles. La mayoría de las veces, diría que mucho más del 90%, si tengo que echar cuentas, diría que el 97 o 98% de las preguntas que recibe un preparador físico son absolutamente previsibles. Si tú, después de preparar tu sesión, te sientas un rato, digo 2 minutos, no hacen falta más, y piensas, a ver, preguntas como en un examen, ¿qué me puede caer? Si yo propongo este entrenamiento hoy, ¿qué me pueden preguntar sobre él? ¿Qué puede ocurrir? Si yo en la reunión o en el inicio hablo de esto, ¿qué objeciones me pueden poner a ello? Simplemente dedicar un par de minutos a esto te lleva a tener claro cuáles son las preguntas que te pueden caer. Y si tienes claro cuál es la pregunta que te puede caer, puedes tejer la super respuesta. Yo siempre utilizo un acrónimo. La respuesta óptima es una respuesta supra. Supra es que tiene que ser sencilla, tiene que ser ágil, tiene que ser precisa, sin irte por derroteros, tiene que ser reducida, es decir, que no te puede llevar demasiado tiempo, y por último, tiene que ser ágil. Supra, sencilla, útil, precisa, reducida y ágil, es decir, que se te tiene que ver ahí sueltote con esa información. Imagínate que tú me preguntas, oye Jesús, ¿esto del HIIT que has dicho qué es? O esto del HIIT que vamos a hacer hoy, que has propuesto, ¿qué? ¿Esto del VBT para qué sirve? ¿Y este ejercicio me va a servir para marcar goles? Todas estas preguntas son muy previsibles, igual que es muy previsible que te puedan decir, hazme una tabla para mejorar esta zona corporal, o para que me lesione menos de la rodilla. Todo eso es previsible. Si simplemente le dedicas 2 minutos a pensar en ello, vas a tejer la respuesta óptima, la respuesta de tiene contenido, y no solo tiene contenido, sino que además empatiza con tus necesidades. Si tú me pides un ejercicio para tu rodilla y yo preveo que me lo vas a pedir, yo puedo, por un lado, darte
la respuesta que quiero, que incluso puede ser relativamente abstracta, te puedo decir, te puedo preparar un programa adaptado a tu problema de rodilla, pero previamente deberíamos hacer una evaluación para saber exactamente cuál es tu grado de estabilidad y de tu fuerza y demás, porque claro, tú me estás preguntando por qué te molesta. Yo le puedo dar una respuesta tan abierta como quiera, pero me la habré preparado y, lo más importante, empatizará con su dolor, con su problema. Y porque tú me estás preguntando porque has tenido ya 2 lesiones de rodilla, ¿verdad? Sí, sí, te estoy preguntando. ¿O por qué me preguntas esto? ¿Porque tienes problemas justo con esa zona? ¿O por qué me preguntas esto? ¿Porque esa zona se te sobrecarga con frecuencia? Por decirlo de alguna manera, la respuesta tendrá los 2 componentes indispensables que debería tener la comunicación, que es, por un lado, cierto rigor en la comunicación que yo te doy, que eso lo aporta mi conocimiento, pero por otro lado tiene que tener empatía. Yo tengo que saber de alguna manera cuáles son tus problemas, tus necesidades, para unir las 2 cosas, rigurosidad con empatía. Si yo solo tengo conocimiento y además no lo sé expresar bien, directamente no voy a conectar, y si yo lo único que tengo es empatía, no voy a tener la rigurosidad que va a hacer quiero confiar en este profesional. Creo que quizá estas 2 bases son las que repiten una y otra vez de la mayoría de los profesionales de entrenamiento. Antes has mencionado un capítulo de nuestro balonmano con Manolo Cadenas en una final, en el final de un partido europeo, y hablabas de eso, de apelar a ciertos sentimientos, al sentido de pertenencia. ¿Qué importancia o qué diferencias hay en cuanto a los momentos? Es decir, en cuanto a los momentos de comunicación, sobre todo en un partido, ¿no? Desde que llegas al pabellón hasta que te estás jugando en el último minuto del partido. O sea, ¿qué diferencias ves en cada momento y qué maestros de la comunicación has percibido en nuestro deporte? Pues la mayoría de los entrenadores que llegan al máximo nivel, tengo la sensación de que si algo dominan es exactamente este punto. O sea, la importancia del momento en el que utilizas un tono u otro es clave, es absolutamente clave. Y la mayoría de los entrenadores de alto nivel lo tienen que dominar, porque si no es imposible que su mensaje llegue. Aunque solo sea por supervivencia, por eso están ahí arriba, han conseguido dominarlos. Y me voy a explicar un poco más. Si un entrenador expone de forma demasiado vehemente o incluso agresiva en un momento donde no ha lugar, porque es un momento que lo que es oportuno es hacer un análisis cuidadoso, meticuloso de la situación, resolver un problema concreto que se está teniendo, y de hecho probablemente igual no hay un problema de actitud, sino de aptitud con P, es decir, que no se sabe resolver una situación concreta. En ese momento el grupo deja de creer en ti, porque entiende que no sabes cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo dar un mensaje mucho más directo a la emoción o cuándo dar un mensaje mucho más directo al contenido. Y los entrenadores con los que he podido convivir dominaban muy bien esta situación. En esta última fase, por ejemplo, con Jordi Rivera, he tenido la sensación de que él dominaba muy bien ese timing. Jordi Rivera no es un entrenador que utilice con demasiada frecuencia la vehemencia o la alta intensidad comunicativa, pero la utiliza. Y en los momentos en los que la utiliza es muy oportuno utilizarla. De hecho, tengo grabado a fuego momentos muy concretos. Uno de los momentos al que recuerdan la mayoría de los jugadores, me acuerdo Raúl Entre Ríos que lo mencionaba en una entrevista, es justo antes del partido contra Alemania en el Europeo del 2018, y justo después del partido de Eslovenia, donde Eslovenia nos pasa por encima. Juega muchísimo mejor que nosotros y nos pega un repaso en todas las facetas del juego.
y nos pone en una situación donde ya dependíamos completamente de ganar el último partido para poder pasar a semifinales. Aquel momento lo cambió todo, y ese momento empieza a cambiarse en el vestuario con una situación que creo que Jordi Ribera gestionó especialmente bien. Y ese fue un momento donde apeló directamente a lo emocional. Ese momento fue uno de los pocos momentos donde Jordi se abre en canal y se muestra muy visceral. Y en mi opinión, esto es una opinión muy personal, en mi opinión esto hace que el equipo se acerque muchísimo a él, que de repente el equipo conecte con ese nivel de intensidad y de vulnerabilidad. Y cuando conecta con él, en ese vestuario empieza a prepararse el partido contra Alemania que íbamos a tener al día siguiente. Justo en ese instante, post partido, después de que nos hubieran goleado, es cuando se enciende la llama. Lo que vengo a decir con todo esto es elegir el tono adecuado en el momento que estás es igual de importante que el propio contenido. Esta es la cuestión. Puede ser, Jesús, también que cuando hablamos de umbrales no es lo mismo que un entrenador nos acostumbre como jugadores a tonos altos, a tonos incluso a veces un poco hirientes, ese perfil de entrenador que en el balonmano español también lo hemos visto. No sé si opinas, que yo al menos sí que pienso que cuando tú estableces ese umbral en el que constantemente estás llevando al jugador a esa alta intensidad, a esos gritos, cuando luego tienes de verdad apelar a esa situación más visceral, más emocional, o de verdad dar esa voz cuando la tienes que dar, baja el efecto. Y al revés, yo creo que en este caso, por lo que nos comentas de Jordi, puede que normalmente vaya a un tono algo más bajo, y claro, cuando estamos acostumbrados a este tono más bajo y sube a ese tono visceral, a ese tono emocional tan alto, eso es un shock y eso es un cambio, imagino que bastante grande. Totalmente, totalmente. De hecho, ese es un principio, excelente reflexión. Ese es un principio que creo que aplica absolutamente a todo. Cualquier recurso utilizado en exceso pierde eficacia. Y este es otro elemento de la comunicación. En comunicación, una frase impactante como recurso es súper interesante. Pero si yo empiezo cada una de mis intervenciones con una frase, la cuarta frase la gente está dice, déjate ya de frases, tío, que tienes hasta las narices, frasecitas. Pues esta es la cuestión. Cualquier recurso que utilices en exceso llega a ser contraproducente incluso. Por tanto, este es otro matiz en el que conviene pensar. Cuidado con el uso reiterativo de un recurso. Es que en sí mismo un recurso no debería valorarse como exitoso si no tiene la dosis adecuada. Y esa es la cuestión, que si pensamos solo en recursos en términos de esto funciona y esto no funciona, nos estamos equivocando. Esto funciona si lo usas en la dosis adecuada, mientras que esto puede no funcionar si te excedes en ello. Y el recurso de la intensidad, de la visceralidad, de los gritos, del zarandeo, en eso el liderazgo tengo la sensación de que ha evolucionado. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero yo creo que el liderazgo ha pasado de sobredimensionar la importancia de este perfil, del perfil ultra intenso todo el tiempo, a valorar perfiles muy dispares y aún más, a valorar muy positivamente a las personas que saben elegir en qué momentos utilizan ese recurso. Totalmente. Incluso creo que los propios entrenadores, hemos pasado o la gran mayoría hemos pasado por ese punto de megáfono, y luego hemos sido conscientes de que el efecto acababa siendo contraproducente, ¿no? Es verdad. Y luego otra cuestión que también he percibido, creo que las familias o el entorno de los jugadores muchas veces también ha cambiado este perfil. Hace años creo que
el entrenador que metía caña, que lo llamaban así, ¿no? Dicho de una manera muy genérica, era como lo que buscaban dentro para sus hijos. Bueno, que les meta caña. Y ahora ya tratan de que, bueno, comprenden otros tipos de liderazgo que también creo que llevan a que por lo menos el jugador permanezca más tiempo en el deporte o lo viva de una manera diferente y creo que más sana en este caso. Es que hablando con un entrenador que entrenaba precisamente niños, justo con esta temática me decía, pero hombre, tampoco es malo ser demasiado intenso, pues no tiene tampoco mayor problema. Y le decía, sí tiene, ya no solo porque no vas a poder utilizar ese recurso con toda la efectividad que podría tener, sino que mientras que estás arengando, es muy complicado que puedas estar haciendo un buen análisis del juego. Es muy complicado que puedas estar viendo todo lo que está ocurriendo en ese momento, y es aún más complicado que puedas hacer un análisis introspectivo de qué tipo de mensaje le tengo que mandar a este jugador que está atravesando por este problema. Porque la arenga te conlleva a que tu foco e incluso todo tu ser esté puesto en esa arenga. Si tú estás full time bajo ese prisma, el problema que vas a tener es que cuando llegue un momento donde tengas que realizar otro tipo de corrección, igual incluso pasa de largo, no eres capaz de percibirlo. Por tanto, sí tiene desventajas. Tiene desventajas más allá de el menospreciar ese recurso. Que eres peor entrenador porque analizas menos situaciones del juego cuando estás todo el tiempo en ese estado. Y creo que también es todas las partes de la comunicación, o sea, no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal hace que muchas veces pierdas el foco del partido o de la sesión o de la propia corrección técnica sobre el jugador. El hecho de que tú estés exaltado, agitando los brazos o tal, puede llegar a un punto en el que pierdas ese cable a tierra con la realidad de lo que está sucediendo en el juego, ¿no? La pregunta clave es ¿para qué? Esta es yo he pasado del por qué al para qué en casi todas las situaciones de mi vida. ¿Por qué le estás gritando al jugador? Sabes la respuesta. Pero la cuestión no es por qué le estás gritando. Porque habrá fallado, porque lo que sea. Pero la cuestión es ¿para qué sirve eso? Si te preguntas para qué, no sé cuántas, pero 7 u 8 de cada 10 broncas te las ahorras. Porque sabes que el para no contribuye a sumar al equipo ni a sumar a ese jugador. El para qué te cambia la perspectiva, incluso en la propia vida. Justo veníamos hablando antes de eso en el coche y hablábamos de el analizar qué ganas y qué pierdes. Cuando muchas veces, y esto pasa a entrenadores, preparadores físicos, una jugada malísima y por dentro te sale la rabia de decir, joder, le voy a meter una voz terrible. Pero si lo analizas muchas veces en frío, piensas, vale, ¿qué gano si le meto una voz o si soy algo más hiriente? A lo mejor puede que alguna vez, y dependiendo del tipo de jugador, hay jugadores que funcionan un poquito mejor. Claro. Pero como decías, un gran porcentaje de las veces no vas a ganar nada. Y ya no solo es que no vayas a ganar nada, sino que lo más probable es que pierdas en el trato con el jugador, en su motivación. Entonces, creo que, como decías antes, el seleccionar el momento y el para qué, en ese sentido es clave. Uh-huh. Tú como entrenador, Jesús, en este caso, imagínate que ahora mismo te decimos, te vamos a dar el contexto perfecto, el equipo que tú quieras, las condiciones que tú quieras, y mañana entras como entrenador, como preparador físico, la figura que tú quieras. ¿Qué aspectos del trato, de la motivación, del diálogo con los jugadores tratarías de cuidar más? ¿O qué pequeños tips podrías dar a lo mejor incluso para los que nos estén escuchando de cara a esa comunicación en el día a día? La experiencia me enseña que en la comunicación del día a día la clave es intentar generar un contexto donde el jugador te pueda transmitir los problemas. Esto es muy difícil de hacer, aunque muy fácil de decir. Y voy a explicarme un poco. Si el jugador entiende que hay un momento determinado donde es posible discutir de cualquier cosa,
las posibilidades que tú tienes de optimizar el funcionamiento del equipo son enormes, y de que te enteres de si puede estar surgiendo un conflicto, las posibilidades son enormes, y enterarnos de cuándo está surgiendo un conflicto es clave para que el conflicto no llegue a explotar. Todavía me explico más. Creo que lo que hay que dejar cristalino es cuáles son los momentos de diálogo, cuáles son los momentos de discusión, de puesta en duda, de objeciones, etcétera. Y además yo, como preparador físico, trato de dejarlo esto relativamente claro. Hay un momento donde yo no tengo problema en explicarte cualquier cuestión, cualquier duda o cualquier objeción que tú tengas. Incluso aunque la pregunta sea de esta punzante, que yo sepa que básicamente lo que me vienes a decir es: no estoy de acuerdo con la forma de hacer las cosas, pero debe haber momentos de estos donde yo tenga también la oportunidad de convencerte de ello, de decirte por qué y para qué hago todo aquello que hago. Y como entrenador creo que esto también debería existir. Yo, como entrenador, me acuerdo en el balonmano puertollano, una de las cosas que me funcionó especialmente bien es hablar de esto negro sobre blanco, poner el modelo de juego encima de la mesa y decir: este es el modelo de juego que creo que nos va a funcionar, estas son mis razones, estos son los elementos que tenemos, estos son los roles que podemos coger, estas son nuestras fortalezas, por eso nos vamos a adaptar mejor a estos sistemas, a realizar las fases de esta manera, etc, etc. Vamos a pasar el tiempo que haga falta discutiendo sobre ello, y no os quedéis dentro con nada, discutamos sobre ello. Mi función al final es tomar la decisión, mi función es esa, pero quiero escucharte de verdad, quiero poner en duda mis propios conceptos y no tengo ningún problema en hacerlo, hasta que realmente tejamos juntos de la A a la Z cómo queremos hacer las cosas. Pero esto tiene que ser compatible, y esto también, esa parte la tienes que comunicar probablemente con mayor intensidad que la anterior. Esto es compatible con: hay momentos donde no hay dudas sobre esto, hay momentos donde no hay objeciones, y hay momentos donde lo único que cabe es remar, remar y remar. Es decir, si tú en mitad de un partido o en mitad del trabajo en un entrenamiento que estamos ya repitiendo para optimizar un proceso, etc., si tú en ese momento me pones en duda, me haces un gesto que viene a indicar esto no sirve para nada, entonces voy a confrontar contigo de forma directa, sin contemplaciones y probablemente intensamente. Y es compatible lo uno y lo otro: estar abierto a la discusión y ser inflexible en determinados momentos. Y quizá esa sería mi tip mayúsculas para los entrenadores jóvenes, sería esta: intenta crear un clima como para que te pueda llegar la información problemática. Si crees que no hay si no hay problemas en tu equipo, no es que no haya problemas, es que no te estás enterando de ellos, porque en todos los equipos hay problemas. La diferencia es que en algunos hay pequeños, moderados, y en otros grandes. Pero si tú tienes la sensación de que estás en un océano en calma, sencillamente es que vives en otro planeta, no te estás enterando de lo que está pasando en tu equipo. Si todavía tengo posibilidad de ir más allá, pues te intentaría que en el staff hubiera gente muy cercana al grupo de jugadores que pudiera enterarse de esta información, que es clave para la dinámica del grupo, y que además me filtrara, porque es clave para un primer entrenador. Creo que es fundamental que haya información que directamente te filtren porque consideras que que le puede influir negativamente a su dirección de equipo, cuando en realidad igual la propia acción del segundo entrenador, del ayudante o del preparador físico es suficiente como para resolverla. Entonces no hace falta que se la hagas llegar. Es decir, yo creo que la función clave de los ayudantes, del staff técnico, no solo está en recabar información, sino también en saber filtrar cuál le hacen llegar al técnico y cuál no.
porque en determinado momento no es necesario en problemas pequeños y que además tú sabes que pueden generarle un pequeño malestar que no va a solucionar nada, no tiene sentido que esa información vaya hasta él. Y una cuestión para mí clave como entrenador de base en este caso, que es tener muy claro qué cosas se tratan en qué momentos. Es decir, no es lo mismo tratar un tema después de haber perdido un partido importante con un jugador que tratarlo el lunes antes de la sesión o tomando un café. Incluso también es importante el lugar en el que lo haces. O sea, no es lo mismo hacerlo en la pista después de la sesión que hacerlo en una cafetería, que hacerlo en la sala de reuniones del club, ¿no? Creo que esa cuestión determina también el éxito o el fracaso del proceso de comunicación, de si vamos a llegar a un buen puerto o no, como cuerpo técnico y jugadores. Hay algún estudio que habla de esto. Justo en esos momentos de tensión, después de un partido, como que el orden de las cosas que recordamos es acciones, emociones, palabras. Es decir, si tú decides no tener ni una sola palabra con tu equipo después de ese partido, es probable que tu equipo recuerde que tú después de aquel partido ni pasaste al vestuario. Es una acción bastante simbólica, ¿vale? Igual que si entraste al vestuario y le pegaste 2 puñetazos a la pizarra, es probable que recuerde esa acción. En Forjador de Éxitos de Phil Jackson hablan de que hubo un día que cogió una cuba de agua con hielo y se la tiró por encima, ¿no? Claro, como una acción, y claro, no hay jugador que no recuerde aquello, ¿no? Imagínate la... Como para no recordarlo. El segundo punto que el jugador o la jugadora recuerda son las emociones. Si tú llegas y te pones a gritar, ¡guau, guau!, o estás muy calmado, es muy probable que las palabras, es muy probable que no se recuerden nada, pero entenderán que o estabas muy calmado o estabas muy cabreado, o la emoción que les has transmitido es muy probable, no tanto como las acciones simbólicas, pero sí un poquito menos, les va a quedar cierto pozo de las emociones que les transmitiste. Sin embargo, de las palabras es probable que no se acuerden de prácticamente ninguna. Entonces, no inviertas demasiado tiempo ni en prepararlas ni en decirlas, porque no se van a acordar. Hay gente que hace un análisis sesudo después de un partido, a veces incluso después de un partido caliente, después de un partido que ha terminado ahí, no se acuerdan ni del 1%, y además es un 1% que ni siquiera tú eliges, que cada uno se acuerda de su 1%. Otra pregunta, Jesús. Hablando, antes comentabas muy bien el tema de los conflictos, de, oye, ¿dónde pongo la línea? ¿Dónde no? En cuanto al tema de jugadores. Ahora, dentro del propio staff técnico es bastante probable, no sé si en tu caso en algún momento lo habrás vivido, pero esto seguro que ocurre a todos los que nos estén escuchando, ya sea siendo entrenador, tanto con segundo entrenador, preparador físico, fisio, o al revés, siendo preparadores físicos, entrenadores que a lo mejor no terminan de casar muy bien con tu idea, con tu modelo, con lo que tú propones. ¿Cómo utilizas la comunicación o qué puntos son para ti importantes de cara a cómo lidias con esos conflictos con el staff técnico? Con el staff técnico, mientras que estás con ellos, son algo así como tu suegra. No puede haber ninguna posibilidad de que no te lleves con ellos. Que la relación es óptima, tanto mejor. Pero como mínimo la relación tiene que ser moderadamente buena. Hasta que llegue el momento en el que, si no quieres continuar porque entiendes que hay una discordancia elevada, pues ese momento es en el que rompes la baraja. Hasta entonces, siempre el único enfoque es hay que arreglarlo. A partir de aquí, para mí hay estrategias que son fundamentales para tener una buena vida en un staff técnico. La primera, el poner el foco en aquello que hacen bien los miembros del staff técnico. Yo trato de poner mi foco mental en cuáles son las fortalezas de estas personas y además se las trato de transmitir. Como he puesto el foco, lo he analizado y creo que de verdad, honestamente, de forma genuina, que lo hacen bien, se lo transmito con cierta frecuencia.
Oye, es que no hay nadie que trate a los jugadores como los tratas tú. Es que tienes este tipo de detalles que son increíbles. Es que tienes una conversación con ellos que eres capaz de empezar a tirar del ovillo y terminas sacándole hasta la vida de la infancia. Es que si es algo en lo que yo creo, me resulta muy fácil destacarlo. Y si partimos de un elogio genuino, las posibilidades que tenemos de que esa persona sienta simpatía, esto está archidemostrado científicamente. Si yo te elogio genuinamente de forma sincera, hay muchas más posibilidades de que nos caigamos mejor. Tanto por mi acción y también porque tú le estás recibiendo de mí. Si tú notas que yo te aprecio, que yo te valoro, hay muchas posibilidades de que tú como mínimo no tengas demasiado recelo contra mí. Cuando llegamos a los conflictos, que son los momentos más complicados, yo entiendo que una parte fundamental de los conflictos es no olvidarnos de qué tenemos en común. Si tenemos un conflicto con el entrenador, lo que deberíamos pensar es por qué él está tomando estas decisiones, qué objetivo tiene, hacia dónde quiere llevar al equipo. Probablemente sea el mismo objetivo que el mío, y en lo que estemos en desacuerdo es en la forma de llegar a ello. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo para intentar convencerle? ¿Y qué puedo hacer yo desde mi rol? Mi experiencia, de hecho, es trato de convencerte utilizando las herramientas más potentes, óptimas que yo tenga, y eligiendo además los momentos donde te note más receptivo. Imagínate que tú como entrenador quieres dar descanso el próximo lunes y a mí me parece fundamental entrenar, o viceversa. Para ti es clave entrenar el lunes y para mí descansar, y venimos de algún conflicto previo donde de nuevo hemos tenido esto, para arriba y para abajo. Trato de asumir cuál es mi rol dentro del equipo, es decir, trato de convencerte, utilizo las armas lo mejor posible, asumo cierta responsabilidad en tu decisión, es decir, si no logro convencerte, como mínimo en parte es porque no estoy logrando yo convencerte a ti. Y en último término, voy a muerte con la decisión. Y esto lo he aprendido con el paso de los años. Y esto me ha exigido una transformación personal muy potente. Que yo como preparador físico asuma decisiones con las que no estoy de acuerdo casi como si fueran mías. Lo que no puede ocurrir es que a mí un jugador me diga: oye, ¿cómo es posible que entrenemos el lunes si hemos jugado este domingo? Y yo, que le dije al entrenador que prefería descansar, al jugador le transmita esta información y le diga: no, es que yo creía mi opinión profesional es que deberíamos haber descansado, no, eso ha sido cosa del primer entrenador. Esto es lo que no puede ocurrir en ningún término. Si yo pienso honestamente que si esta es mi gestión dentro del staff, sobro. No debería realizarla. O sea, mi función dentro de un staff es: trato de convencerte a ti, que eres el que toma las decisiones, te doy toda la información, tú tomas la decisión, me la comunicas y voy a tope con ella. Y la defiendo como mía, la defiendo como propia. Incluso una vez defendida, se lo puedo hacer saber al entrenador. Oye, que sepan que hay algunos jugadores que me han preguntado por esto y les he dado estas razones. Les he dicho sí, porque nos va a venir bien, para intentar convencerles. Porque precisamente haciendo eso es como el entrenador va a entender que yo primero estoy en el equipo y después tengo opiniones, y no al revés. Mi opinión no prevalece sobre la del equipo. Lo que pasa es que eso a mí a mí me ha llevado años llegar a esta reducción del ego lo suficiente como para renunciar a decirle al jugador: oye, yo opinaba. Mucho más si eres ventajista. Imagínate si tú propusiste X y resulta que no se hizo y tal jugador se lesionó. Ahí tal, ¿sabes? Quererte tú meter este gol y decir: no, es que si no se hubiera entrenado como yo dije, esto para mí es inadmisible. Y cuando tienes este tipo de acciones que dan ventaja al equipo por encima de tus propias opiniones, a la larga, no a la corta, a la larga es muy rentable.
muy, muy rentable. Si eso el entrenador puede impulsarlo sobre el resto del staff, es estupendo. Y de hecho, con frecuencia los entrenadores suelen hablar de esto. En mi opinión, demasiado abstracto, demasiado genérico esto de lo importante es el equipo, no cada uno de nosotros. Esto, claro, sobre el papel así en abstracto todo el mundo lo compra, pero aterrízamelo a casos concretos. Algo así como lo que yo os acabo de decir. Pongo un caso concreto donde el equipo está por encima de ti. Pues mira, en este, ¿lo harías tú o no lo harías? Si tienes dudas, es hora de replantearte si eres un buen jugador de equipo o no. Las lealtades, ¿no? Un poco al final ser leal al grupo, al cuerpo técnico, al compañero mismamente y sobre todo quizás el ser leal al rol, o sea, asumir el hecho de en qué sitio estás y a partir de ahí pues ir tratando esos pequeños baches que van surgiendo con lealtad hacia el grupo. Total. En el caso, Jesús, de que llegaras a tener en algún momento, imagínate, algún conflicto a nivel de herramientas tú propias de la comunicación, ¿qué herramientas tiendes a utilizar más? Porque sí que he visto últimamente en redes sociales que analizas incluso, pues cuando nos tratan de vender esto, están apelando a esto. ¿Qué clase de herramientas o qué clase de recursos crees tú, ya sea con jugador, principalmente imagino que será con jugadores más que con cuerpo técnico, pero ¿qué crees tú que puede funcionar mejor a un entrenador que se encuentra en esa clase de situaciones? La pregunta clave y que no es fácil de resolver en el momento en el que está ocurriendo y la perfeccionas a lo largo de los años es ¿qué mueve a esta persona que me está diciendo esto? Esa es la pregunta de las preguntas. Esta persona que está tan irritada y que está tan enfurecida conmigo diciéndome que no cuento con ella, que no le doy minutos o que la trato mal o que no la valoro o que siempre le estoy echando la bronca a él ¿qué hay detrás? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es su problema origen, por decirlo de alguna manera? Su problema origen es su falta de confianza en sí mismo. Su problema origen es que se siente minusvalorado con respecto al grupo. Su problema origen es que teme perder su contrato porque ha visto a parte de la directiva sentada en la grada mientras que yo le echaba una bronca. ¿Cuál es? Porque si eres capaz de detectar su problema originario, es muy probable ya tienes el 80% de la partida ganada. Porque vas a saber responder alineado con los intereses. De hecho, puedes empezar la respuesta con el punto estrella para solucionar algo cuando tú sabes cuál es su problema, es apelar a la solución del mismo. Soy el primero que quiere que consigas y le cuentas ese problema que tú crees que origina su respuesta. Soy el primero que quiere que tú seas un jugador clave en este equipo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y soy el primero que quiere que lo seas de verdad y que alcances un protagonismo tal, pam, y lo pones encima de la mesa. Y en ese momento ya, de alguna manera, la persona es probable que te dibuje a ti como alguien que no va en contra de sus intereses, sino que incluso podrías ir a favor de los mismos. Y esta es un poco la cuestión. Cuando ves un mensaje en redes sociales o cuando ves que alguien te está intentando colar alguna cuestión o simplemente estás enzarzado en una discusión, la pregunta es ¿qué hay detrás de lo que me está contando? Si a veces te está contando, te está dando un mensaje que está muy bien embadurnado, pero tú te das perfectamente cuenta de que igual lo que hay detrás es que te quiere vender una forma de entrenar determinada. Bueno, pues tú ya teniendo esa información completa ya puedes tomar esa decisión. Normalmente las personas que transmiten información tienen intereses detrás y la mala noticia es que a veces esos intereses están ocultos. Aprender a desvelarlos pues un poco es un objetivo de vida, ¿no? Hemos hablado sobre momentos, sobre etapas. ¿Qué mensaje le darías al Jesús Villa de hace 20 años que estaba en ese proceso, ¿no? Del que hemos hablado?
Pues ya te repito, le daría un buen zarandeo para que se responsabilice más de los resultados en lugar de señalar a culpables respecto a los resultados. Esta sería, y quizá algo más concreto es: céntrate en lo tuyo y déjate de mierdas. Es decir, ¿qué puedes hacer tú con esta situación? ¿Qué puedes hacer? Porque yo insisto, puede ser que sea verdad. Puede ser que si tú comienzas a trabajar, en mi caso, empiezas a trabajar con jugadores de alto nivel y tienes 22 años. Que es probable que haya jugadores que tengan prejuicios contra ti por el hecho de que tú eres mucho más joven que ellos. Pues es probable. Pero ¿para qué te sirve a ti invertir tiempo en eso? La única posibilidad de hacer de tu tiempo algo útil es: voy a dar el mejor mensaje posible con el mayor conocimiento que pueda. Lo junto y a los que pueda meter en mi barco, genial, y a los demás no le des vueltas, que es inútil. Ese es un mensaje tan simple es como el estoicismo puro. Céntrate en lo tuyo y déjate de historias. Y démosle la vuelta. ¿Y qué mensaje le darías al Jesús de dentro de 20 años? Pues al Jesús de dentro de 20... Yo suelo hacer este tipo de juegos en el cuaderno. Tengo un cuaderno que gasto 2 o 3 al año, donde me pongo preguntas de estas para sopesarlo y que no tienen una respuesta correcta, simplemente es para reflexionar. Y yo sostengo, es una teoría no comprobada por ningún sitio, pero sostengo que uno no se vuelve un amargado. Cuando veo a las personas mayores, y los hay más amargados y no amargados, incluso enérgicos, uno cumple años sin estar amargado cuando se aunan fundamentalmente dos cosas. Una, tienes la sensación de haber evolucionado en cualquier etapa de vida. Es decir, no has dejado de marcarte objetivos de crecimiento, no objetivos necesariamente de resultados, de quiero llegar aquí, quiero ganar tanto, quiero obtener, no necesariamente de resultados, sino de evolución, de creo que estoy evolucionando, creo que soy una persona pues más capaz, o me expreso mejor, o soy más inteligente, o sé tratar mejor a las personas, o sé resolver mejor conflictos, soy una persona evolucionado, y eso lo puedes hacer en cualquier etapa de vida. Y además he alimentado las relaciones que eran más importantes para mí. Tengo la sensación de que la gente mayor a la que veo más feliz ha cuidado estas dos cosas. Y este es espero que mi yo futuro esté un poco alineado en esa dirección. Se esté currando, tenga los años que tenga, la evolución, y esté alimentando las relaciones que para él merezcan la pena en cada momento de vida. Jesús, nos vamos a por las últimas preguntas. No sé cómo de puesto y de actualizado estás en esto, no sé si has trasteado mucho con ChatGPT. He trasteado. ¿Has trasteado con ello? Vale. Pues en un momento, cuando planteamos el tema de las entrevistas, dijimos, joder, vamos a meter información sobre el perfil de a quien vamos a entrevistar y vamos a decir que nos diga varias preguntas. Nos ha soltado varias de hecho ya las hemos comentado aquí, entonces no las vamos a repetir. Pero hay una de ellas en concreto que me gusta bastante, que además va al tema de las anécdotas, que muchas veces también has dicho que cuando cuentas una anécdota eso hace que el jugador o que a la persona a la que le estás contando se le quede mucho mejor. Y hay una en concreto que nos cuenta. ChatGPT nos dice que ¿podrías compartir algún ejemplo o anécdota en la que las habilidades comunicativas hayan marcado la diferencia en el resultado de un partido de balonmano? Voy a pensarla. Ojo con ChatGPT, ¿eh? Sí, no, pero está muy bien tirada, muy bien tirada. No sé si marca el resultado o no marca el resultado, pero es una anécdota reciente y que me gusta mucho. Cuando se lesionó Viran Morros en los últimos Juegos Olímpicos en Tokio, él obviamente estaba muy jodido, estaba atravesando una etapa muy dura. Y coincidió que yo estaba terminando el libro de Pau Gasol. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una joya de libro lleno de historias. Y justo el libro comienza hablando del partido que cree más importante de su trayectoria deportiva, y es un partido que no juega.
que es en el partido, en la final creo que fue en Japón, donde la selección española de baloncesto gana el oro, y él está en el banquillo apoyando y dándolo todo en el vestuario, y cuando yo noto que viran veníamos de comer y lo noto jodido, y una de las cosas que yo más he disfrutado con la selección española es la capacidad de conversar profundo que tenían muchos de sus jugadores. Ha sido una auténtica maravilla, un aprendizaje casi diario. Y me empieza a transmitir un poco lo que sentía, lo mal que estaba, lo que le dolía después de haber trabajado tanto, etcétera. Yo en ese momento le lanzo esto. Yo le digo, pues justo acá hace muy poquitos días estaba leyendo a Pau Gasol y comentaba que el partido más importante de su vida fue este que no jugó. Yo no sé si eso impulsó lo que vino después, que fue un Viran tan metido o más que cualquier otro jugador, desde la grada, en el vestuario, con los consejos, en las reuniones técnicas de la A a la Z. Yo no tengo idea cuánto le pudo influir esto, pero para mí una anécdota de jugador ejemplar fuera de la grada es Viran Morros en estos Juegos Olímpicos donde ganamos el bronce. Y para mí conectar el libro que yo leía, la historia, aquella conversación que tuve con él, y luego vivir por dentro, ver, incluso le saqué algunas fotos mientras él conversaba con un jugador u otro, para mí fue una auténtica maravilla. Y por último, algún consejo, libro, película, documental relacionado con este tema que pueda ayudar a todos los que nos escuchan a mejorar sobre esto. Eso es. Muchas veces Fer y yo estamos allí en el pabellón y el uno llega al otro, oye, pues he escuchado un podcast, me he leído un libro, quiero que nos des un poco una recomendación de lo que tú quieras, no tiene por qué ser formativo, puede ser lo que últimamente te esté gustando, te esté apasionando. Vale, pues lanzo así, como dicen los jóvenes de ahora, en plan random. Vale. Vale. Cosas, ¿no? Como película, Un domingo cualquiera es una película donde hay muchas partes de comunicación, entrenador, jugador, directiva, conflictos, negociaciones, etcétera. Si la miras desde el plano comunicativo, más allá de pasar un buen rato, resulta muy constructiva. Como libro, yo empezaría leyendo a Dale Carnegie. Dale Carnegie es un clásico que habla de ganar amigos, de influir en personas, de hablar en público, que cuando ya has pasado por varios libros de comunicación un poco más profunda o ya te gusta leer de verdad, estos consejos iniciales de Dale Carnegie te resultan incluso esta autoayuda barata que dices, la despreciaría, pero de inicio, para quien no haya empezado, este es el autor, porque es muy digerible, son consejos muy prácticos, muy directos, y como primer paso me parece que es un primer paso bastante bueno. Igual que podría recomendar a Ferran Ramón Cortés en La isla de los 5 faros. Es otro libro de comunicación muy digerible, muy fácil, con un resumen de cada capítulo y de las ideas prácticas al final. Si queréis os paso los enlaces para que luego los podáis manipular a vuestro antojo. Y como música me encanta el rap. Y creo que a nivel comunicativo el rap te da una potencia extra de mensaje, de contundencia, de intensidad. Si tuviera que hablar de un par de artistas, diría que El Chollín o Nach son dos autores que me gustan mucho y que consulto con frecuencia. Muy bien, pues yo creo que no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, pero bueno, ha sido muy provechoso para todos y sobre todo, bueno, pues hemos disfrutado un montón de la charla. Para mí también. No solo de lo que yo he comentado, sino de vuestras reflexiones. Ya os comentaba off the record que tenéis un discurso, una capacidad de reflexionar súper. Este podcast va a salir bien, no hay ninguna posibilidad de que no sea así. Pues muchísimas gracias, Jesús. Espero que lo hayáis disfrutado todos y no mucho más. Hasta la siguiente.